a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Rebeca. Estamos aquí en otro martes hablando un poquito sobre historia e historiografía, y en esta ocasión quise dedicar un video a la obra de Palti, La nación como problema de los historiadores y la cuestión nacional. Y bueno, Palti va a tener una pregunta central: ¿qué es la nación? Y Palti nos va a contestar: la nación es una construcción, no es una explicación como tal, sino por el contrario, necesita ser explicada. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Bueno, Palti va a decir: yo voy a ver a la nación como un objeto historiográfico y por lo tanto me interesan las discusiones en torno a la idea de nación, me interesa historizar la idea de nación. De ahí que a Palti le interese debatir con distintos autores en los que él va a encontrar dos corrientes principales, ¿no? La corriente genealogista y la corriente antigenealogista. Es importante decir que Palti no va a ver estas discusiones como que una es antes de la otra y como si fueran lineales y como si una estuviera mal y la otra bien. No, por el contrario, Palti va a decir: estas discusiones se entrelazan, se retroalimentan, se complementan, están llenas de matices, y es precisamente ahí donde los historiadores deben poner atención, ¿no? Es un error, digamos, verlas como puristas o como si una, digamos, se gestara antes que la otra. Entonces, bueno, Palti nos va a decir en la primera parte de su obra: la corriente genealogista es aquella que va a construir la idea de nación como si fuera algo natural y autoevidente, ¿no? En realidad él nos dice: esta inquietud de crear la nación va a tener su, digamos, puede datarse a finales del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, y lo cierto es que surge como una necesidad de creación, ¿no? Pero después va a pasar a la práctica, o va a pasar de alguna forma como si fuera natural, como si fuera evidente, no necesita réplica, y bueno, va a tener también algunos puntos ciegos, ¿no? Algunas aporías que va a desprender también algunas críticas que son, digamos, el núcleo de esta corriente antigenealógica que se va a gestar y que les va a dedicar en la segunda parte de su obra a autores como Ernest Renan, que, digamos, ya desde finales del siglo XIX, él va a decir en su obra qué es la nación, va a preguntarse, va a denunciar esta idea natural de nación que se gestó en el siglo XIX, ¿no? Entre otros. Pero nos dice Palti: lo cierto es que esta corriente antigenealógica de la nación no termina de resolver todas las aporías que la corriente genealogista tiene, ¿no? Por el contrario, ¿no? Va a haber fisuras, va a haber, digamos, algunos puntos ciegos que no van a tener solución, especialmente cuando se trata de hablar de los nacionalismos que se gestaron en el siglo XX y, digamos, las consecuencias morales y políticas que va a tener. Y bueno, esta va a ser la tercera parte de su obra, ¿no? Estas fisuras que se van a encontrar no solamente en el aspecto moral, sino también en el aspecto epistemológico, es decir, en cómo nos aproximamos los historiadores a esta idea de nación, ¿no? O a las ideas de nación. Incluso él nos va a decir: bueno, ahora los historiadores están concentrados en estudiar no la nación, sino sus representaciones. Ya no nos decía también Pierre Nora, ¿no? Ya no, los historiadores ya no celebran la nación, estudian sus celebraciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es esta parte que se va a concentrar Palti aquí en su obra. Y por último, en el epílogo, él va a hablar un poquito sobre América Latina, va a hablar sobre el multiculturalismo, también cómo viene a hablarnos de alguna forma a querer solucionar estos puntos ciegos que han tenido las corrientes genealógica, antigenealógica, etcétera. Pero finalmente nos va a decir: ni siquiera el multiculturalismo va a terminar de resolver tampoco algunas de estas cuestiones epistemológicas y prácticas que tiene el pensar a la nación como una construcción, ¿no? Y nos va a decir: lo cierto es que los historiadores lo que deben hacer es un desplazamiento conceptual para replantear la idea de nación, y también que sea consciente de que cuando habla de nación, ¿desde dónde habla, no? ¿Está hablando de una idea genealogista de nación, o está hablando de una idea antigenealógica de nación, o está hablando de una idea multicultural de nación? ¿Qué le interesa al historiador cuando habla de nación, no? Y bueno, como les digo, la obra de Palti queda abierta. No hay realmente una respuesta de, digamos, de qué es la nación. Es decir, bueno, si nos dice es una construcción,
pero nos va a detallar más bien algunas de las tareas pendientes que tiene el historiador cuando hablamos de nación-construcción, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la idea de nación, si bien ya se ha discutido desde hace mucho tiempo como construcción, especialmente en círculos especializados, si ustedes se fijan, creo yo, permea en el imaginario o permea en lo cotidiano una idea natural de nación, es decir, una idea, digamos, de nación como algo que se da por sí misma o que está en sí misma, ¿no? Y bueno, en este contexto actual, y aquí me apoyo en una lectura revisada a Castells, lo cierto es que la idea de los estados-nación está entrando en conflicto ante otro fenómeno, ¿no? Que es la globalización. La globalización también viene, digamos, a poner el dedo en la llaga en esta idea natural de nación, en esta idea genealógica de nación que se apoya en elementos o en nociones como raza, como territorio, como lenguaje, como identidad, como si fuera algo dado en sí mismo, ¿no? Entonces nos encontramos pues en esta pugna de repensar la nación, de repensarla como construcción y de no quedarnos solamente en una discusión epistemológica, ¿no? Y también nos va a decir Palti, es importante ver estas discusiones, digamos, entrelazadas, ¿no? Que se retroalimentan, están llenas de nuevo de matices, no es que una esté bien y la otra esté mal, sino que hay que pensarlas históricamente, ¿no? A él le interesa historizar la nación, historizar la idea de nación, y por ello es que va a tomar distintos autores para poder discutir las ideas que se gestan alrededor de ella, ¿no? Sus consecuencias prácticas, sus consecuencias morales. Y bueno, en realidad es un libro muy pequeñito, son 80 cuartillas, 90 cuartillas, lo pueden leer en una tarde así de manera muy sencilla. Y yo creo que para todas las personas que estén interesadas en nación, nacionalismo, es una lectura clave, es una lectura que, bueno, surgió en el 2002, pero que sí nos viene, digamos, a poner a los historiadores en una situación difícil, ¿no? Porque nos dice, bueno, los historiadores fueron clave en la construcción de la idea genealógica de nación. Y ahora a los historiadores les tenemos que explicar, o bueno, tienen que reflexionar que esta idea natural ya no es más sostenible, ¿no? Ni tampoco encontrar una definición exacta de nación. Ya no se puede pensar científicamente o empíricamente a la nación. Esto es anacrónico. Y en este sentido, bueno, la obra de Palti es una invitación a los historiadores para que ellos, nosotros, pues, nos empecemos a aproximar a la nación de diferentes formas, ¿no? Que no nos quedemos solamente en la representación de, o en la celebración de, o en la tradición de, sino que vayamos un poquito más allá epistemológicamente. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo les dejo todas las referencias aquí abajo en lo que me apoyo para el video. Y también les voy a dejar el link de descarga de la lectura de Palti. Y yo los veo el próximo martes. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo. Y bueno, nos vemos el próximo martes.